este tema lleva por título El Día del Amor de Dios. Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Brillantes rayos de luz, tesoros de la verdad, parte número 2. Un tema muy interesante que ya hemos analizado varios tópicos de este asunto. Y en esta semana que pues estamos comenzando, tenemos un tema también que es muy interesante y este lleva por título El Día del Amor de Dios. ¿Cuál es ese día? ¿A qué se refiere el Día del Amor de Dios? Muchas personas tienen un día especial, pero vamos a tratar de entender qué significa el Día del Amor de Dios. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos vayamos a leer el texto que estamos aprendiendo o que vamos a aprender esta semana. Este se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 20, en el verso número 20. Ezequiel, capítulo 20, verso número 20. Y dice así: Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud, queremos agradecer por sus bendiciones. Y ahora que hemos de estudiar su palabra a través de este estudio, pedimos que su buen espíritu nos pueda acompañar de tal manera que podamos entender aquellas cosas que hemos de estar aprendiendo en esta mañana. Quede con nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. ¿De qué vamos a estar hablando esta semana? Bueno, vamos a ver lo que nos dice el resumen de la lección de esta semana. Y esto se encuentra en Patriarcas y Profetas, en la página 29, y ahí leemos de esta manera. Dios vio que el sábado era esencial para el hombre. Aún en el paraíso, necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada 7 para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad. Necesitaba el sábado para que le recordase más vivamente la existencia de Dios y para que despertase su gratitud hacia Él, pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del Creador. Esto es, el ser humano necesitaba un día para contemplar las obras de Dios y para recordar al Creador. Entonces Dios le dejó un día específico. Muy bien. Y ese día es el séptimo de la semana. Muy bien. De estas cosas y más vamos a estar hablando durante esta semana. Muy bien. Pero ahora vamos a ir al apartado para el día de hoy. Vamos a ver cuál es su título. Acompáñame. El apartado para el día de hoy se llama Vida Eterna. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué debemos comprender acerca de los únicos que tendrán el privilegio de ir a esa tierra mejor? Entonces, ¿cuál va a ser pues el asunto de poder ir a una tierra diferente o mejor? Vamos a tratar de entender esto. ¿Cuál va a ser el privilegio de estas personas que van a poder ir? Si te salvas, si me salvo, vamos a tener ese privilegio. Pero ¿cuál va a ser ese privilegio? Vamos a investigar eso en la palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Y allí vamos a leer los versos 12 hasta el verso 14. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. La Biblia es muy clara sobre este asunto, pero ¿qué más nos dice? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente libro, que es el libro de Santiago, capítulo 2, verso número 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de
todos. Muy bien, ¿estamos entendiendo ahora? Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. Acompáñame. Patriarcas y Profetas, página 688, nos dice de esta manera. Mientras muchos se niegan a creer y obedecer algún mandamiento del Señor, perseverarán en ofrecer a Dios sus servicios religiosos formales. No responde el Espíritu de Dios a tal servicio. Por celosos que sean los hombres en su observancia de las ceremonias religiosas, el Señor no las puede aceptar si ellos persisten en violar deliberadamente uno de sus mandamientos. Muy interesante que nosotros tenemos que entender aquí cuál es la esencia de esto. Esto es, todos aquellos que van a ir a esa tierra mejor van a tener una obediencia a los mandamientos de Dios. Ellos van a poder entrar por la puerta de la ciudad, van a tener derecho al árbol de la vida, pero es su privilegio en esta tierra obedecer los mandamientos. ¿Estamos claros? Vamos a continuar entonces y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué debemos hacer con esta ley y dónde debemos guardarla? Esto es, recuerda, hay una ley, muy bien, y las personas dicen, bueno, hay que guardarla, pero ¿dónde vas a guardarla? ¿Y qué vas a hacer una vez que tengas esa ley? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Y para ello vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra ya en 2 Corintios, capítulo 13. Y allí vamos a leer el verso número 5. Y dice de esta manera. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. La primera cosa que debemos hacer con la ley, debemos examinarnos. ¿Cómo te vas a examinar? A través de esa ley. Muy bien. Pero la Biblia tiene algo más que decirnos, así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Se encuentra allá en el libro de Hebreos, capítulo 8, y allí vamos a leer el verso número 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. La Biblia dice entonces que nosotros debemos poner o debemos permitir que Dios escriba esas leyes en nuestros corazones. Muy interesante. Porque muchas veces nosotros decimos, tenemos la ley. ¿Dónde está la ley? La ley está allá en la palabra de Dios. Pero no debe estar allí apenas. Debe estar en nuestros corazones, permitiéndole al Espíritu Santo que grabe esa ley en nosotros. No apenas eso. Muy interesante que nosotros hemos de ver que hemos de probarnos a nosotros mismos si estamos aprobados o estamos reprobados. ¿Nos damos cuenta? ¿Cómo vamos a saber si estamos aprobados o reprobados? Vamos a tratar de entender esto a través de la pluma inspirada. Y vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. The Review and Herald, que fue escrito el 14 de febrero de 1893, nos explica. Debemos comparar nuestro carácter con la norma infalible de la ley de Dios. Para ello, debemos escudriñar las Escrituras, comparando nuestros avances con la palabra de Dios. Muy bien, la palabra de Dios contiene los mandamientos de Dios y los mandamientos de Dios, una vez escritos en tu corazón, van a hacer que produzca obediencia en tu vida. ¿Nos damos cuenta? Pero hemos de probar nuestro carácter con la ley de Dios, no el carácter de los demás, no el carácter de las personas, pero el mío, para ver si estamos en armonía con la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a continuar con ese estudio para el día de hoy y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante. Este lleva por título La restauración profetizada. Y nuestra primera pregunta nos dice así. ¿Qué profecía señala que el pueblo de Dios tendrá una consideración especial por su ley moral de los 10 mandamientos? Esto, en la palabra de Dios existen profecías y esas profecías señalan eventos interesantes, pero en este caso hay una profecía, y vamos a tratar de entender esa profecía, que señala que el pueblo de Dios para este tiempo
va a tener una consideración especial por los 10 mandamientos. Vamos a tratar de entender esa profecía. Y para ello vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. En el libro de Jeremías, capítulo 6, en el verso 16, vamos a ver lo que nos dice. Jeremías, capítulo 6, verso 16. Y nos dice así: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. La Biblia nos insta a que nosotros vayamos y preguntemos cuáles son las sendas antiguas, cuál es el camino antiguo. Muy bien, pero muchos dicen no, solamente algunos van a decir que sí. Muy bien, entonces primera cosa, el pueblo de Dios va a buscar las sendas antiguas. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo que se encuentra acá en el libro de Isaías, capítulo 58, en el verso número 12. Y ahí leemos así: Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. La Biblia nos dice entonces que el pueblo de Dios va a ser reparador de portillos. Muy bien. ¿Qué significa esta profecía? Vamos a tratar de entender. Recuerda, el pueblo de Dios tendrá una consideración especial por los mandamientos de Dios. Va a restaurar lo que ya no está como debería estar. Muy bien, y va a volver a las sendas antiguas. ¿Pero qué significa eso? Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Y para ello vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Profetas y Reyes en la página 501 nos explica: en el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución divina. Debe repararse la brecha o portillo que se hizo en la ley cuando los hombres cambiaron del día de reposo. El pueblo remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo como reformadores, deben mostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente y que el sábado del cuarto mandamiento debe subsistir como monumento de la creación y recuerdo constante del poder de Dios. ¿Nos damos cuenta? Esto es, los reformadores, los que viven en este último tiempo, van a poner de manifiesto que toda reforma permanente, esto es, si quiere haber cambios en todos los ámbitos, tiene que recordar la ley de Dios, específicamente el día de reposo de Dios. Porque los seres humanos cambiaron ese día y ahora esto trajo como consecuencia que el ser humano se olvide del Creador, que no reconozca al Creador. Recuerda que el día séptimo fue dado como un día para nosotros recordar al Creador. Y cuando eso es quitado, entonces se quita también ese asunto. ¿Nos damos cuenta? Pero hay más todavía. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Mismo material, Patriarcas y Profetas, página 501. Con argumentos claros deben presentar la necesidad de obedecer todos los preceptos del Decálogo. Constreñidos por el amor de Cristo, cooperarán con Él para la edificación de los lugares desiertos. Serán reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. ¿Nos damos cuenta? Esto es, la palabra de Dios nos dice que el reparar los portillos y las calzadas para habitar tiene que ver con esta brecha o este desperfecto que hicieron los seres humanos con la ley de Dios. Y el pueblo de Dios en este último tiempo tendrá un especial cuidado de restaurar estas cosas. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar entonces y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Nombra el punto específico que se debe considerar en esta restauración y explica el resultado. Entonces debe haber una restauración de todos los preceptos de Dios, pero hay un punto muy específico y qué es lo que la Biblia nos dice. ¿Y cuál va a ser el resultado de hacer esto? Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Acompáñame a leer el texto que se encuentra ya en el libro de Isaías, capítulo 58. Y allí vamos a leer el verso número 13 y el verso número 14. Leemos de esta manera. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares,
no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. La Biblia nos hace hincapié muy claro en que nosotros hemos de retraer nuestro pie de hacer nuestra voluntad en el día de reposo. ¿Nos damos cuenta? Esto es, nosotros hemos de observar el séptimo día para Dios, para no andar en nuestros caminos, ni hacer nuestras obras, ni hacer lo que queramos, sino deleitarnos en ese día, y Jehová nos hará participar de la heredad de Jacob. ¿Nos damos cuenta? Es muy específico. ¿Y cuál va a ser el resultado? Participar de esa herencia. Pero dejemos que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto también. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, en la página 618, nos explica de esta manera. Cuando el sábado comienza, debemos ponernos en guardia, velar sobre nuestros actos y palabras. No sea que robemos a Dios dedicando a nuestro uso el tiempo que pertenece estrictamente al Señor. No debemos hacer ni permitir que nuestros hijos hagan trabajo alguno para ganarse la vida, ni cosa alguna que podría haberse hecho durante los 6 días hábiles. El viernes es el día de preparación. Esto es, cuando comience el sábado hemos de apartarnos y dejar todas las cosas. Hemos de abandonar todo asunto secular que no tiene que ver con nosotros. Esto es en el aspecto de guardar el día de sábado. Y hemos de prepararnos en el día viernes. Hemos de quedar listos para observar ese día. Pero no apenas eso, dice que no debemos dejar que nuestros hijos hagan trabajos para ganarse la vida o cualquier otro trabajo que podrían haber hecho durante los 6 días. Cuando permitimos que eso pase, estamos en violación del mandamiento. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver lo que dice ahora un poco más la pluma inspirada. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Entonces puede dedicarse tiempo a los preparativos necesarios para el sábado y a pensar y conversar acerca de ello. Nada de lo que a los ojos del cielo es considerado como violación del santo sábado debe dejarse para ser dicho o hecho en el día de reposo. Esto es, nosotros no hemos de hacer en el sábado lo que podríamos haber hecho durante la semana. En el viernes hemos de prepararnos y estar totalmente listos para cuando el día de reposo comienza. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Dios requiere no solo que evitemos el trabajo físico en sábado, sino que disciplinemos nuestra mente para que se espacie en temas sagrados. Se infringe virtualmente el cuarto mandamiento al conversar de cosas mundanales o al dedicarse a una conversación liviana y trivial. Esto es, no apenas no hemos de trabajar, pero nuestra mente, muchas veces no trabajamos, muchas veces no hacemos las cosas que no debemos hacer, pero nuestra mente todavía está en los negocios, en las cosas de esta vida. Estamos todavía allí y eso es una violación también del día de reposo. ¿Nos damos cuenta? Por eso que dice el texto, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en el día de sábado. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra en Deseado a todas las gentes en la página 255 y nos dice de esta manera. A todos los que reciban el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo, les resultará una delicia. Viendo a Cristo en él, se deleitarán en él. El sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor. Al par que recuerdan la perdida paz del Edén, habla de la paz restaurada por el Salvador. Entonces, cuando nosotros guardamos el sábado contemplando a Jesús, no las cosas que nos rodean, no apenas estar al lado de los hermanos, de las personas, cuando contemplamos a Jesús, entonces nosotros podemos deleitarnos en Dios, en las cosas que Dios hizo. Y entonces podremos nosotros decir que es una delicia para nosotros también. Muy bien, pero vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. El día de hoy tenemos un apartado muy interesante y este se titula
la reforma del sábado. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿cómo trató Dios de corregir la actitud de su pueblo hacia el sábado y qué sucedería si continuaban rechazándolo? Esto es, nuestra actitud sobre el sábado. ¿Qué es lo que Dios trató de corregir con su pueblo? Y si no se hacía, ¿qué iba a pasar? Vamos a tratar de entender esto. Y para ello vamos a ir a este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 17. Y allí vamos a leer los versos 24 hasta el verso número 27. Y ahí leemos así. Y dice de esta manera: no obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de Céfela, de los montes de Negev, trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificios de alabanza a la casa de Jehová. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. El pueblo de Dios necesitaba hacer un cambio, porque estaban haciendo cosas que no debían hacer en el día de reposo. Y Dios les pidió que si ellos cambiaban, Dios iba a permitir que la ciudad permaneciese allí. Y si la ciudad permanecía, entonces el trono de David siempre sería ocupado por sus príncipes y sus reyes. Pero si ellos no obedecían, Dios iba a traer fuego sobre la ciudad, iba a destruirla y la ciudad no sería habitada. Nos damos cuenta de lo que estaba pasando. Así que podemos entender qué es lo que estaba ocurriendo allá. La actitud que ellos tenían hacia el pueblo, del pueblo hacia el día de reposo, era menosprecio. Y Dios les dijo: si no se componen, voy a destruir esta ciudad. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. Veamos. Profetas y Reyes, en la página 302 y la página 303, nos dice así: en una ocasión, por orden de Jehová, el profeta se situó en una de las principales entradas de la ciudad, y allí insistió en lo importante que era santificar el sábado. Los habitantes de Jerusalén estaban en peligro de olvidar la santidad del sábado, y los amonestó solemnemente contra la costumbre de seguir con sus ocupaciones seculares en ese día. Tenían toda la semana para hacer sus actividades. Sin embargo, como era una ciudad muy concurrida y en una ciudad donde pasaban muchos comercios, los habitantes de Jerusalén continuaban con sus ocupaciones diarias, aún en el sábado. Y Dios les dijo: si no cambian, esto es lo que va a ocurrir. Pero vamos a ver ahora qué es lo que nos dice aún más. Leamos ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Así defendió el profeta firmemente los sanos principios de la vida justa, tan claramente bosquejados en el libro de la ley. Pero las condiciones que prevalecían en la tierra de Judá eran tales que únicamente merced a las medidas más decididas podía producirse una mejoría. Esto es, no había mejoría de parte de ellos, no querían cambiar la situación. Y a menos que se le pusiera ciertas situaciones, específicamente o más estrictos, ellos podrían cambiar. Sin embargo, aún no sabemos qué es lo que pasó, si cambió o no cambió, pero vamos a analizar eso. Y esto lo vamos a ver también más adelante. Pero vamos a ver lo que nos dice ahora nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo las mismas acciones crean consecuencias similares? ¿Ha cambiado Dios? Eso ya pasó. Las consecuencias fue que vinieron y destruyeron la ciudad. Pero hoy día, cuando nosotros hacemos exactamente lo mismo, ¿será posible que nosotros no tengamos consecuencias? ¿Será que Dios cambió? En aquel entonces era estricto y ahora ya no lo es.
Vamos a tratar de entender esto y vamos a ver ahora lo que nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de 1 Corintios, capítulo 10, y ahí vamos a leer el verso 5 y el verso 6. Leamos allí. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La Biblia nos dice entonces que las cosas que ocurrieron, todas estas profecías y todas estas cosas que se hablaron, fueron habladas y fueron hechas para ejemplo de nosotros, para que no hagamos lo mismo. Muchas veces nosotros pensamos que vamos a hacer lo mismo, entonces vamos a tener las mismas consecuencias. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a leer ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 3, y allí vamos a leer el verso número 6. Leamos allí. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La Biblia dice que Dios no cambia. Lo mismo que pidió para aquel entonces, lo mismo que pide para nosotros. Si nosotros no obedecemos, las consecuencias vendrán. ¿Nos damos cuenta? Esto es, está escrita la historia para que nosotros indaguemos en ella y no cometamos los mismos errores, porque Dios no cambia. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver lo que está escrito aquí en este siguiente libro, que es el libro de los Hebreos, en el capítulo 13, en el verso número 8. Y nos dice así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el mismo, no cambia, el mismo. Y si es el mismo, entonces los requerimientos de aquel entonces son los requerimientos de hoy. ¿Nos damos cuenta? Pero dejemos que la pluma inspirada nos hable. Y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Leemos allí. Conflicto de los siglos, página 376, nos explica de esta manera. Y nos dice así: donde quiera que esta causa exista, seguirán los mismos resultados. Quien deliberadamente mutila su conciencia del deber porque ella está en pugna con sus inclinaciones, acabará por perder la facultad de distinguir entre la verdad y el error. La inteligencia se entenebrece, la conciencia se insensibiliza, el corazón se endurece y el alma se aparta de Dios. Esto es cuando conocemos nuestro deber, cuando sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos, nuestra conciencia se vuelve insensible. Nuestro poder mental se va disminuyendo. Nosotros vamos mutilando la conciencia y finalmente nos apartamos de Dios. Pareciera simple, pero no lo es. ¿Nos damos cuenta? Entonces, cuando sabemos nuestro deber, cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, se complica nuestra situación para con Dios. Pero vamos a ver qué más nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Conflicto de los siglos, página 376. Donde se desdeña o se desprecia la verdad divina, la iglesia se verá envuelta en tinieblas. La fe y el amor se enfriará y entrará el desvío y la disensión. Los miembros de las iglesias concentran entonces sus intereses y energías en asuntos mundanos y los pecadores se endurecen en su impenitencia. Es cuando la verdad de Dios es presentada y la verdad dice: no queremos escuchar la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay contiendas, hay dificultades, se ocupan de los asuntos mundanales y el pecador dentro de la iglesia se endurece más. ¿Nos damos cuenta? Eso es por abandonar la verdad. Pero ¿qué más nos dice? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Der Björn Herald, que fue escrito el 4 de febrero de 1909, nos dice así: hoy Satanás se vale de los mismos ardides para introducir los mismos males, y a sus esfuerzos siguen los mismos resultados que en los días de Israel llevaron a muchos a la tumba. Esto es, en la actualidad Satanás vuelve a hacer las mismas estrategias que hizo en el pasado. ¿Por qué? Porque los seres humanos seguimos fallando en las mismas situaciones. Y al fallar en las mismas situaciones tenemos los mismos resultados. Muchos vamos a perecer
como perecieron en el tiempo de Israel, teniendo las mismas dificultades, las mismas faltas, perdidos. Pero vamos a ver ahora qué más nos explica. Vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Signs of the Time, que fue escrito el 12 de febrero de 1880, el artículo B, nos dice así. El mismo peligro existe hoy entre aquel pueblo que profesa ser el depositario de la ley de Dios. Son demasiado propensos a lisonjearse de que la consideración que tienen hacia los mandamientos los preserve del poder de la justicia divina. Se niegan a ser reprendidos por su maldad y culpan a los siervos de Dios de ser demasiado celosos en quitar el pecado del campamento. Nos damos cuenta de esto es, hoy día, pensar que nosotros decimos, guardamos la ley de Dios, entendemos la ley de Dios, observamos la ley de Dios. Así que Dios no va a ser tan injusto que nos va a dejar así. No, Dios es justo y Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Muy bien, que guardemos la ley de Dios. No va a ser que Dios pase por alto algún mal que tengamos. Y cuando el mal es presentado por los siervos de Dios, muchas veces el pueblo se levanta o se pone en contra de los siervos de Dios. Pero recordemos, cuando los siervos de Dios tratan de hablar sobre el pecado y lo que tiene que ser eliminado de la vida de las personas, a veces se va contra los siervos de Dios, pero el mensaje no es de ellos, el mensaje es de Dios. Así que los mismos resultados que pasaron en el tiempo de Israel cuando hacían trabajos en el sábado y no querían entender y no querían hacer, lo mismo ocurrirá hoy día. Muy bien, y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título dificultades. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo sabemos que el sábado existía antes del monte Sinaí? ¿Y cómo mostraron los hebreos su desprecio a esa misma ley? Esto es, algunas personas han argumentado que el sábado como día de reposo o el séptimo día apenas apareció pues en el monte Sinaí. Pero ¿cómo sabemos que esto ya existía desde mucho antes? ¿Y cómo sabemos que el pueblo de Dios ya despreciaba el día de reposo mucho antes del Sinaí? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Y para ello vamos a buscar en nuestras Biblias el texto que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 20. Y allí vamos a leer el verso número 8. Y nos dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. La Biblia dice que nos debemos de acordar. Esto es, no es la primera vez que están sabiendo acerca de este día de reposo, pues ellos tenían que recordarlo. Esto es, si lo van a recordar es que ya lo sabían antes. ¿Nos damos cuenta? Pero, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este mismo libro de Éxodo, en el capítulo 16, y allí vamos a leer el verso 4 y el verso número 5. Y leemos así: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Dios iba a probar a su pueblo si andaba en su ley o no andaba. Y el sexto día tenía que recoger porción doble. ¿Por qué tenía que recoger porción doble y prepararla? Porque el séptimo día era día de reposo para Jehová. No debían recoger nada porque no iba a caer nada. Y Dios iba a probar si iba a obedecer o no. Esto es antes del Sinaí. No después del Sinaí o no en el Sinaí, sino mucho antes del Sinaí. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este mismo libro, en el mismo capítulo, pero ahora vamos a leer los versos 27 hasta el verso 30. Y ahí leemos así: y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no lo hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no os querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. La Biblia nos dice que antes del Sinaí el pueblo ya conocía este asunto, y Dios les había hablado y puso esto para ver si iban a andar en su ley o no. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver cómo nos narra esto la pluma inspirada. Vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame.
Patriarcas y Profetas en la página 302 y la página 303 nos explica. Cada semana, durante su largo peregrinaje en el desierto, los israelitas presenciaron un triple milagro que debían inculcarles la santidad del sábado. Cada sexto día caía doble cantidad de maná. Cada día en el día séptimo y la porción necesaria para el sábado se conservaba dulce sin descomponerse, mientras que si se guardaban los otros días se descomponía. ¿Nos damos cuenta? Esto es, ellos veían este milagro y iban a ver si Dios cumplía el milagro, pero ahora no queremos ver si Dios cumplía el milagro, porque ya sabemos que Dios cumplía el milagro. ¿Qué es lo que pasaba? Ellos tenían la prueba en las manos y sabían la voluntad de Dios. Así que ellos durante todo el tiempo de peregrinar estuvieron viendo estas cosas. Pero desde que comenzaron a peregrinar y ya no tuvieron alimentos, Dios se manifestó en sus vidas cada día. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. En las circunstancias relacionadas con el envío de maná, tenemos evidencia conclusiva de que el sábado no fue instituido como muchos alegan cuando la ley se dio en el Sinaí, antes de que los israelitas llegaran al Sinaí. Comprendían perfectamente que tenían la obligación de guardar el sábado. ¿Nos damos cuenta? Esto es, antes de que ellos llegaran al monte Sinaí, donde se les dio la ley escrita, ellos ya conocían el asunto del sábado. Ellos estaban viendo los milagros que Dios hacía. Entonces caía maná cada día, milagro. Caía maná doble en el sexto día, milagro. El maná que ellos guardaban en el sexto día no se descomponía, otro milagro. Si lo guardaban otro día se descomponía, pero en el sexto día no se descomponía. Y todo esto antes de que la ley de Dios fuera dada por escrito. ¿Nos damos cuenta? Pero ¿qué más nos dice? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Mismo material, Patriarcas y Profetas, página 302 y 303. Al tener que recoger cada viernes doble porción de maná en preparación para el sábado, día en que no caía, la naturaleza sagrada del día de descanso les era recordada de continuo. Y cuando parte del pueblo salió en sábado a recoger maná, el Señor preguntó: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Esto es, Dios les pregunta porque ellos ya sabían. Y ellos, aún sabiendo, quisieron hacer lo que ellos querían hacer. No obedecer la voluntad de Dios. Hoy día existe algo similar. Las personas conocen, saben, pero no desean. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Hablando de la cuestión del sábado, ¿fue este un problema aislado en el desierto? Esto es, ¿ocurrió solamente en el desierto donde ellos salieron a recoger maná cuando no debían? ¿O pasaron más? Vamos a tratar de entender esto. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice, si esto fue un asunto aislado o no. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Ezequiel, capítulo 20. Y allí vamos a leer el verso 10 hasta el verso 13. Y leemos de esta manera. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliera vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, y para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. No fue algo aislado. Durante todo su peregrinar, el pueblo vivió siempre desafiando a Dios, no queriendo obedecer. ¿Nos damos cuenta? Ellos conocían la voluntad de Dios, pero ellos no quisieron seguir la voluntad de Dios. ¿Estamos entendiendo? Pero vamos a ver cómo nos dice y cómo nos narra este episodio la pluma inspirada. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame.
Patriarcas y Profetas en la página 434 nos explica. Durante los 40 años que los israelitas permanecieron en el desierto, el milagro del maná les recordó cada semana la obligación sagrada del sábado. Sin embargo, ni aun esto les inducía a obedecer. Aunque no se atrevían a cometer transgresiones tan osadas como la que recibiera tan señalado castigo, eran, sin embargo, muy negligentes en la observancia del cuarto mandamiento. Esto es, ellos cada vez no hacían cosas tan arruinadas de ponerse a hacer cosas, pero eran negligentes. Esto es, no se preparaban correctamente, hacían cosas que no debían. Hoy día no ha cambiado la situación, también se hace. Pero vamos a ver ahora qué más nos dice. Vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Patriarcas y Profetas, página 434, nos dice así. Dios declara por medio de su profeta, mis sábados profanaron en gran manera. Y esto se enumeró entre los motivos por los cuales excluía a la primera generación de la tierra prometida. Pero sus hijos no aprendieron la lección. Esto es, durante su viaje del desierto, el pueblo de Israel profanó el sábado. Los hijos de Israel también hicieron lo mismo. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Patriarcas y Profetas, página 434, nos dice así. Tal fue su negligencia del sábado durante los 40 años de peregrinaciones que a pesar de que Dios no les impidió entrar en Canaán, declaró que serían diseminados entre los paganos después de establecerse en la tierra prometida. Esto es, aún en la tierra que ya tenía que haber reposo, Dios los tuvo que esparcir porque ellos nunca dejaron de violar los preceptos de Dios. Esto es, no quisieron obedecer completamente la voluntad de Dios y hacían cosas que no debían en el día de sábado. Muy bien. Y el apartado para el día de hoy lleva un título muy interesante. Un importante significado. Y nuestra primera pregunta nos dice así. ¿Cómo el mandamiento del sábado indica que no es un mandamiento nuevo? Esto es, como este mandamiento del sábado, muchas personas dicen, ¿sabe que eso es algo nuevo? No. ¿Cómo sabemos que no es un mandamiento nuevo? Vamos a ver ese mandamiento del sábado y cómo entenderlo. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Vamos a nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 20, y allí vamos a leer los versos del 8 hasta el verso 11, y nos dice así. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La Biblia nos dice que debemos de recordar el día de reposo, porque Dios hizo el mundo en 6 días y en el séptimo día lo reposó o dejó de hacer cosas. ¿Nos damos cuenta? Esto no es un mandamiento nuevo, es un mandamiento que viene desde el tiempo de la creación. Pero vamos a ver cómo nos narra esto la pluma inspirada. Veamos aquí este siguiente párrafo. Acompáñame. Patriarcas y Profetas en la página 315 nos explica de esta manera. Aquí no se presenta el sábado como una institución nueva, sino como establecida en el tiempo de la creación del mundo. Hay que recordar y observar el sábado como monumento de la obra del Creador. Al señalar a Dios como el hacedor de los cielos y de la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses. Esto no es un mandamiento nuevo, es un asunto que ya viene desde el tiempo de la creación. Todos los dioses en algún momento existieron, pero ya existían otros. Sin embargo, Dios creó todo, los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Así que cuando nosotros recordamos el sábado, recordamos al Dios que creó todo.
¿Nos damos cuenta? Pero hay más todavía. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Mismo material, Patriarcas y Profetas, página 315, nos dice así. Todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son adoradores de Jehová. Así el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios mientras haya en la tierra quien le sirva. Esto es, recuerda, tenemos que recordar al Dios creador. Y cuando nosotros observamos el día de reposo que Dios ha establecido, somos adoradores del Dios verdadero, de Jehová. Mientras exista un adorador de Jehová, será el testimonio viviente en este mundo de que Dios es el creador y hay quien le reconoce. La gente puede adorar lo que quiera. Sin embargo, el Dios verdadero es el que creó los cielos y la tierra. Por eso dice, acuérdate del día de reposo. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. No hagas nada en él, porque en ese día Dios reposó. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Dónde podemos hallar el mandato original y qué significado tiene esta institución del sábado para el verdadero pueblo de Dios? Esto es, lo encontramos en el Éxodo, ya lo leímos, pero ¿dónde está el mandato original? Y será importante, tendrá algún significado para el pueblo de Dios en la actualidad. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Y para ello vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Génesis, capítulo 2. Y allí vamos a leer los versos 1 hasta el verso 3. Y leemos así. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La Biblia nos dice entonces que Dios hizo todas las cosas y en el séptimo día Dios reposó. Muy bien. Y al reposar Dios en el séptimo día, en nosotros encontramos que Él lo bendijo y lo santificó. Esto le dio una bendición especial y lo dedicó para uso sagrado. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Esto se encuentra en el libro de Ezequiel capítulo 20, verso 20. Y allí leemos así. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Esto es, la palabra de Dios nos explica que cuando nosotros santificamos el sábado, cuando nosotros guardamos el día de reposo que Dios ha establecido, entonces reconocemos a Dios como nuestro creador. ¿Nos damos cuenta? Y Dios se vuelve nuestro Dios y nosotros nos volvemos su pueblo. Pero vamos a ver lo que está escrito en la pluma inspirada sobre este asunto. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra allá en Patriarcas y Profetas en la página 102 y nos dice así. Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo dio la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos, como las demás. Consistió en 7 días literales. Se emplearon 6 días en la obra de la creación y en el séptimo Dios reposó. Y luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre. Entonces, la semana de la creación fue instituida por Dios. El séptimo día fue instituido por Dios. Y Dios dejó ese modelo para seguir las siguientes. Esto es, nada puede alterar la semana. Un ciclo de 7 días, un día de reposo. 6 días, un día de reposo. 6 días, un día de reposo. Desde ahí se originó esto y continúa. ¿Nos damos cuenta? Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente material, que es el deseo de todas las gentes en la página 248 y nos explica de esta manera. Por haber reposado en sábado, bendijo Dios el día séptimo y santificólo. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación. Y así una señal del poder de Dios y de su amor. Nos damos cuenta de esto. Dios dio el día de reposo como una señal para que recordemos al Creador y para que pasemos en comunión y armonía con Dios. ¿Nos damos cuenta? Esto es, nosotros sabemos y entendemos ahora que santificamos el día de reposo porque reconocemos a Dios como nuestro Creador y porque sabemos que Dios nos ha manifestado amor hacia nosotros al dejarnos un día
para encontrarnos con Dios. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite la vida, la salud. Queremos pedir que nos pueda ayudar a entender estas cosas y poder vivir por la fe en ellas. Quede con nosotros, guárdenos, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan, por pedirlo todo y agradecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. No te olvides que pues aquí vamos a estar en la siguiente ocasión y no te olvides de suscribirte si no estás suscrito o compartir el material. Si ya te suscribiste, activa las notificaciones para que sepas cuando estamos publicando nuevos materiales. Y recuerda orar por nosotros, nosotros estamos orando por ti y nos vemos aquí en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Por hoy, mil bendiciones.